pasan cosas raras en los tribunales federales y en la justicia argentina. ¿Ustedes escucharon hablar de la historia del hijo narco de Elisa Carrió? O sea, ¿alguna vez escucharon esta historia? Bueno, es como un mito urbano, ¿no? Que Elisa Carrió tiene un hijo de cuando ella era joven, que está en México y que tiene vínculos con el cartel Nueva Generación de Jalisco, que está en la zona de Guadalajara y que está protegido. Bueno, esta historia, sobre la cual yo hasta ahora nunca había dicho una palabra porque no había un solo dato serio para corroborarlo, llegó a un expediente judicial. No solo llegó a un expediente judicial, fue motivo de la intervención del canciller Jorge Forí. El expediente judicial del cual yo saco estas fojas es este. ¿Sí? Está encabezado por Mariana Zubik y Paulo Oliveto, gente de la coalición cívica. Pero me llamó la atención que a foja 64 del expediente sucede esto que yo tengo aquí atrás. El Poder Judicial de la Nación es el juez que instruye esta causa es el inefable Claudio Bonadío. ¿Qué dice él? Dice en foja 64, déjase constancia que en el día de la fecha, ¿sí?, el tribunal recibió en horas del mediodía un llamado telefónico de la señora Elisa Carrió, que le manifestó al juez haber recibido una comunicación del canciller Jorge Forí. Ya no estamos hablando de un mito urbano. O sea, el canciller la llamó a Carrió y le dijo, escuchen esto porque es divertidísimo, que el hijo Enrique Santos, estaba detenido desde el 28 de febrero del año 2019 en México, comillas, por un tema relacionado con un cartel de drogas. Nada más aburrido que las cartas documento de apriete. ¿Sí? Y eso es lo que llegó a este canal. Una carta documento de Elisa Carrió dirigida a los directivos de América TV, diciendo que este programa, porque ni siquiera me la manda a mí, se la manda a los directivos del canal, dice que este programa propaló información falsa sobre Enrique Santos. Enrique Santos, si ustedes escucharon recién en la introducción de este programa, es el hijo de Elisa Carrió. Y nosotros la verdad que no contamos información falsa. Hay una diferencia entre contar un hecho y contar una versión de algo que sucedió. ¿Sí? Nosotros lo que contamos es lo que quedó plasmado, insisto, de la foja 64 a la foja 73 de un expediente que tramita en el juzgado de Bonadío, que es un amigo personal de Elisa Carrió, un expediente que fue iniciado por dos diputadas de la coalición cívica, Mariana Zubik y Paula Oliveto, y que se conoce como la Operación PUF, que son las escuchas esas que le hicieron a los presos por la corrupción kirchnerista en la cárcel de Ezeiza y que se considera que esto había una operación en marcha para destituir al fiscal Stornelli. Esa causa tramita en Comodoro Pi y la causa de Dolores, que tiene preso Marcelo D'Alessio, etcétera, etcétera, tramita en el juzgado de Dolores. Entonces, ¿qué es lo que dice Carrió en su carta documento a los directivos de América? Dice que este programa dijo que el hijo de Carrió había sido detenido. No, nosotros no contamos que el hijo de Carrió había sido detenido. Dijimos que lo que pasó, leímos un expediente judicial. Entonces, hay una diferencia entre un hecho, decir algo, que algo sucedió, y contar algo relativo a un hecho. El hijo de Elisa Carrió no estuvo detenido por una causa de narcotráfico, efectivamente, pero sí hubo averiguaciones sobre si el hijo de Carrió había sido detenido en una causa por narcotráfico. Es más, les voy a leer esto para que vean que nosotros no deliramos y que en todo caso lo que está haciendo Carrió es apretar a través de una carta documento, ¿sí? Ella justamente, que durante años dijo que yo cobraba de la CIDE y todas esas pelotudeces, que después nunca pudo probar, porque ahora que está en el gobierno nunca encontré un papel diciendo que yo cobraba de la CIDE y esas tonterías. Esa es la seriedad con la que denuncia y revolea mierda a Carrió para todos lados. Pero nosotros lo que contamos sí es algo serio, porque no lo decimos nosotros. Fue el canciller argentino, el canciller Jorge Forí, que según Carrió le dijo que su hijo había sido detenido en México. Paso a leerles. En horas del mediodía, quien escribe esto es el juez Bonadío, ¿sí? En la página 64 del expediente. Recibo un llamado telefónico de Elisa Carrió, ¿sí?, que le manifestó al juez Bonadío haber recibido una comunicación del canciller Jorge Forí.
O sea, Carrió lo llama a Bonadío y le dice, me llamó el canciller y me dijo que por una comunicación interna entre embajadas en el exterior, había tomado conocimiento de que su hijo, Enrique Santos, estaría detenido desde el 28 de febrero de 2019 en México por un tema relacionado con un cartel de drogas. Acá está, muchachos, acá está. Esto es lo que dice el expediente judicial. Debido a ello, la nombrada llamó al teléfono particular de su hijo, quien le respondió que no era cierto y que él se encontraba en su domicilio. Entonces, Carrió llamó a su hijo y esto fue lo que le contó a Bonadío. Esto fue el 13 de marzo de 2019. Ahora bien, se ve que Bonadío se lo tomó en serio la cuestión, porque no se quedó tranquilo con lo que le dijo Carrió y siguió investigando. Entonces, en las siguientes fojas, aparece todo esto que yo tengo acá, que son planillas y planillas de migraciones que pidió el juez Bonadío para conocer los movimientos de un montón de señores llamados Enrique Santos. Claro, Enrique Santos es un nombre bastante común. Entonces, Bonadío pidió un montón. Aquí tienen las planillas que pidieron para ver Enrique Santos Rubén, Santos Luchino, montones de Enrique Santos, a ver quiénes eran, entradas y salidas del señor Enrique Santos. Insisto, Bonadío no se quedó muy tranquilo con lo que dijo Carrió, porque él mismo, el juez Bonadío, a través de su secretaria, lo llama al canciller Jorge Forí. Jorge Forí, ¿sí?, dijo que él le había dicho, acá lo tengo, dice, les leo textualmente, Jorge Forí ratificó los dichos de la señora Carrió y manifestó que él, Forí, fue quien le dijo que Enrique Santos estaría detenido en México desde el 28 de febrero de 2019 por un hecho vinculado con un cartel de drogas. Muchachos, no lo inventé yo. ¿Sí? Carrió dice que nosotros estamos propalando información falsa sobre Enrique Santos. Esto es lo que se preocuparon la Cancillería Argentina, Interpol, el juez Bonadío, se preocuparon por averiguar. ¿Sí? Esto fue lo que pasó en el expediente. Y que Forí dice acá que se enteró por un oficio de Interpol ingresado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿sí?, en la Secretaría 22, dice. Acá está. Esto es lo que dice el canciller. La que habló con el canciller Forí se llama María Vanessa Espinosa, secretaria federal de juzgado de Bonadío. Entonces, acá se abren varias preguntas. El canciller dice que vio un oficio de Interpol que decía que el hijo de Carrió fue detenido en México. ¿Existió el oficio de Interpol? ¿El canciller inventa oficio de Interpol? ¿No sabe distinguir un oficio de Interpol? Entonces ahí hay otra pregunta. ¿El canciller es poco serio? ¿El canciller argentino inventó un oficio de Interpol y se lo dijo a Carrió? ¿Es un canciller poco serio? Lo deberían estar echando. Que yo sepa, al canciller Forí no lo echaron. Sigue en su puesto. ¿Interpol inventa cosas? Interpol, la Policía Internacional Unificada, inventa cosas, manda cables falsos. Es una buena pregunta para hacerse. Lo cierto es que lo que figura en el expediente judicial y que dice el canciller es que sí, que él le dijo a Carrió que su hijo había sido detenido. Carrió llamó al hijo y el hijo parece que no estaba detenido. Después el juez Bonadío sigue con su actividad y sigue pidiendo de planillas a migraciones. Sí, planillas, más planillas. Hasta que llegamos a esto, que tengo acá en mis manos, a ver si lo podemos ampliar acá, que es un cable entre Interpol México e Interpol Argentina. ¿Sí? Este es otro. Esto es de Coordinación Federal de Policía Federal, pero acá hay un cable Interpol muy divertido que dice, muy urgente, solicitud de información muy urgente e importante. Acá le pide primero, dice, primero hay un cable de Argentina a México. Dice, solicitud de información muy urgente e importante. Les hacemos saber que en nuestro país se encuentran circulando distintas versiones periodísticas que dan cuenta de la detención del ciudadano argentino. No son versiones periodísticas. Era el canciller que le había dicho a Elisa Carrió que su hijo estaba detenido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pone los datos. Interpol Argentina. Pone el apellido Santos, Enrique Rolando. Por si había alguna duda que era un homónimo. Están buscando
hijo de Enrique Eduardo, y María Elisa Carrió. María Elisa Avelina Carrió. ¿Sí? La supuesta detención, dice el cable de Interpol Argentina, Interpol Buenos Aires, que firma la comisario Luz Marina Prieto, que no sé quién será, ¿sí? Dice, la supuesta detención se habría producido en Puerto Vallarta por el presunto transporte ilícito de armas y cargamento de droga. Muchachos, esto no lo inventé yo. Yo no estoy propalando información falsa. Estoy leyendo un cable de Interpol Argentina a Interpol México, preocupándose por la situación del hijo de Carrió. Por tratarse de un caso de extrema importancia para nuestro país, acá me parece que se están confundiendo. Es de extrema importancia en todo caso y de extremo interés para Carrió, no para el país. Será un argentino más que detienen por cualquier parte del mundo, acusado o no de narcotráfico. Pero bueno, por tratarse de un caso de extrema importancia para nuestro país, solicitamos una muy urgente respuesta ofreciéndole la más alta reciprocidad para casos análogos. Esto dice Interpol Buenos Aires a Interpol México. ¿Qué contesta Interpol México? Dice que reciben esto y que dicen no cuenta con flujos migratorios de ingreso a nuestro país. Enrique Rolando Santos no cuenta con flujos migratorios de ingreso a nuestro país. O sea que no está en México. Esto es raro. Es el mismo, no está en México. Porque siempre se dijo que el hijo de Carrió estaba en México. Es más, la propia Carrió había dicho que estaba en México. No se entiende. Y dice que Interpol le solicitó a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, donde queda Puerto Vallarta, que es donde supuestamente lo habían detenido, información y que ahí le dijeron que no está detenido en ninguna cárcel. ¿Sí? Esto es lo que dice el expediente. Entonces, en algún momento, ¿sí? Y después finalmente está la nota que está aquí, ¿sí? Donde dice, hago conocimiento que se solicitaron los movimientos migratorios de Rolando Santos y finalmente desmienten que lo hayan detenido. Entonces, yo lo que conté es que hasta ahora todo lo que tenía que ver con el hijo de Carrió, yo nunca lo había tratado porque no había ningún expediente judicial ni nada que hablara de él. Entonces lo que hice fue contar esto. Ahora, si Carrió no distingue entre contar un expediente judicial de contar una noticia falsa, ¿sí? Es problema de ella. Yo lo que conté es un expediente judicial que cuenta, que relata que hubo en los más altos niveles del Estado preocupación por si habían detenido o no al hijo de Elisa Carrió en México, justamente por narcotráfico. ¿Qué dicen desde la coalición cívica los voceros de Carrió? Porque Carrió de esto no ha hablado, solamente manda carta de documento a este programa, mejor dicho, al canal. ¿Qué dicen? Que fue una fake news. Sí, puede haber sido falso que al hijo lo detuvieron, pero tan fake news no debe haber sido porque las más altas esferas del Estado se preocuparon por desmentirlo. Entonces hubo una preocupación legítima, o preocupación al fin, que movió un expediente judicial en el cual actuaron un juez federal, Interpol Buenos Aires, Interpol México, el canciller y, por supuesto, la madre de Enrique Santos, que es Elisa Carrió. O sea que hubo un montón de argentinos importantes que estuvieron preocupados por una fake news y lo plasmaron en un informe judicial. Esto es lo raro y lo llamativo, y esto es lo que conté. Efectivamente, el hijo de Carrió no estuvo detenido por narcotráfico, pero el Estado argentino sí lo investigó. Esto demuestra que nosotros no mentimos, como dice, no propalamos información falsa. La información, falsa o no, estaba en este expediente judicial. Bienvenidos, esto es GPS. ¿A vos te afecta la situación del dólar? Sí, por supuesto que me afecta, porque en realidad aumenta el dólar y aumenta todo, entonces sí afecta, nos afecta a todos. En algunos casos no lo entiendo por qué aumenta todo, pero sí afecta. En los diarios, por ejemplo, no están aumentando tanto, pero entiendo que de aumentar el dólar se van a disparar tanto las revistas como los diarios. Por el papel, por la tinta. ¿Ustedes viven pendientes del valor del dólar? Sí, obvio. Si depende del dólar, depende de todo el comercio. Los dueños acá se levantan un día y ya de repente le aumentó todo. Y es lista de precios en dólares y cada vez
se traen menos cosas al local. ¿A vos te afecta la situación del dólar? Cuando sube el dólar a nosotros nos influye un montón. De hecho, hasta hace 2 meses atrás nos pasaba que a la mañana estaba un precio y después a la tarde era otro y al otro día era otro, porque el dólar subía y bajaba, o subía y el importador ni bien lo compraba, te avisaba después que había subido a las 2 horas. ¿Y los otros artículos que vos tenés acá, como por ejemplo los juguetes? Si aumentan, y sí, eso está a todo valor del dólar porque viene de afuera. Así que se van a ir un poco más y lamentablemente no se está vendiendo nada. ¿En algún momento te bajaron los precios? No, lo que nos pasa ahora es que están estables. Dentro de todo nosotros intentamos mantenerlos en la medida de lo posible en el precio que se puede, digamos. Pero por ahora hay muy pocos productos que han subido. ¿Cómo los afecta a ustedes el tema del dólar cotidianamente? Varias marcas tuvieron un aumento hace 2 o 3 meses, pero se quedaron quietas. Ahora, por suerte, vamos a ver hasta la semana que viene, a ver qué es lo que pasa, pero dentro de todo está normal con esta subida. Nosotros compramos y bueno, y después ese importe lo tenemos que volcar hacia el cliente, o sea que nos afecta también. El año pasado, por ejemplo, cuando hubo una fuerte devaluación, ¿cómo hicieron para darle poner la mercadería? Y no sé, luchando y a veces perdiendo. A veces perdemos nosotros, pero tratamos de mantener al cliente. ¿Te preguntan mucho y se van? La mayoría, más de la mitad de la gente que entra sale por la puerta. Y con los anteriores aumentos del dólar que tuvieron, ¿cómo hicieron con el tema del paso al precio final del producto? No, eso lo mantuvimos. Tratamos, de no aumentar tanto. Más que nada lo que aumenta es la relojería. La mayoría de la relojería se maneja con el dólar y después lo que es alguna que otra mercadería, pero no toda. Casi toda la mercadería es nacional, así que más que nada ahí la piloteamos, pero después la relojería sí aumenta un poco. ¿Y te preocupa la situación del dólar a futuro? Y sí, porque nosotros trabajamos con esto. Imagínate que le compremos al importador en un precio y después nos pasa que aparte nos repercute en la gente también. O sea, vienen a la mañana, te hacen una pregunta y después a la tarde o al otro día vienen y ya aumentó y obviamente la gente se enoja con razón, pero bueno, nosotros también dependemos de un importador que a su vez depende del dólar. Esto que ustedes escuchaban son comerciantes, pequeños comerciantes, la calle misma preocupada por qué puede pasar con el dólar después de las elecciones, porque no hay que ser un gran experto para saber que lo están conteniendo, gastando plata, gastando reservas, a ver qué va a pasar con el dólar. Diego Giacomini es economista y claro, ¿qué va a pasar con el dólar, querido? Todo el mundo está con esto. Sí, mira, hay que dividir el asunto entre el cortísimo plazo, que es el 2019, y después lo que puede pasar, que te voy a contar, para el 2020-2021. Estamos viviendo el Sanleris 2, que es muy parecido al Sanleris 1. O sea que matar el dólar con la tasa. A ver, toda esta situación del dólar desde el 2018 hasta que termine el 2019 está sostenida con los dólares del FMI. El FMI prestó 57.000 millones de dólares, que eso traspasó el riesgo de default y el riesgo tal vez de hiperinflación al próximo gobierno. Al próximo gobierno 2020-2021. Aunque tenga la camiseta que tenga, es lo mismo. Y hay que pensar que de los 57.000 millones de dólares, 51.000 se consumen hasta fin de año. Y al próximo gobierno solamente le quedan 6.000. O sea, 51.000 palos se gastaron. Exactamente, que entran por una ventana y salen por la otra. ¿Y para qué? Ahí está. El programa del fondo, el primer objetivo era trasladar el riesgo de default y el riesgo de hiperinflación del 2018-2019 al 2020-2021, hay que decirlo con todas las letras, para que el presidente de la nación pudiera aspirar a tener chances de ser reelecto. O sea, es el sponsor, el main sponsor. Exacto, el financiador de la campaña, para decirlo de alguna manera. ¿Qué está pasando con el Sanleris 2? Es bastante similar al Sanleris 1. El Sanleris 1 estabilizó al dólar 6 meses. Acuérdate cómo fue el movimiento. Saltó de 30 a 42, bajó, se estabilizó 40, después
bajó sobre final de año 2018 y principio de 2019 con la demanda de dinero alta a 37, 38. Juntos con Javier Milei nosotros decíamos, mirá que el dólar va a saltar de vuelta, más temprano que tarde. Todos se burlaban, los economistas que son aplaudidores del gobierno decían, no, el dólar a 37 está controlado y vino para quedarse. Nosotros decíamos, mirá que cuando venga a final de febrero se caiga la demanda de dinero, va a saltar el dólar. Bueno, ¿qué pasó? El dólar saltó en marzo, saltó a 45,46. ¿Qué pasó después? Lo mismo que antes, bajó a 45, se estabiliza, y después baja a 42,43. Eso ya queda en el pasado y hoy en día, redondeando, está en 46. Van 4 meses del Sanleris 2. ¿Vos coincidís con esto que dicen, bueno, si le va muy bien a Alberto o muy mal al gobierno, el dólar se dispara? Mirá, viste, yo te dividí en el cortísimo plazo. Bueno, tu pregunta es del cortísimo plazo. Después vamos a hablar de 2020-2021. Si Alberto sacara mucha diferencia el domingo, probablemente se caiga la demanda de dinero, haya más presiones cambiarias y el gobierno va a tener que salir a sostenerlo vendiendo dólares. Porque hay que tener muy claro... ¿Quién haría esa demanda de dinero? ¿Los bancos, los particulares? ¿Quiénes? ¿Cómo no se puede dominar con la reserva que tiene? Gente de afuera y gente de adentro. El que tiene poder de ahorro de $50, el que tiene 100, el que tiene 1000, el que tiene 100.000. O sea, creo que de todos lados. ¿Pero quiénes son los grandes? ¿Hay grandes jugadores? Porque no es que siempre te dicen, no, ahora las LELIQ no son como las LEVAC porque las tienen los bancos. ¿Esto quiere decir que los bancos jugarían contra el gobierno? No, porque ¿qué sucede? Las LELIQ las tienen los bancos, pero las LELIQ están encajadas contra los depósitos de la gente y de bancos y de fondos de inversión. ¿Qué quiero decir? Que si la gente, los bancos o los fondos de inversión... Cada uno según su tamaño. Cada uno según su tamaño. Dice, ay, yo no quiero más los pesos y dámelos para hacer lo que sea, que muy probablemente sea para comprar dólares. Cuando se los piden a los bancos, uno aprieta el home banking y se lo pide al banco los pesos del plazo fijo porque no lo renueva para comprar dólares, por ejemplo. El banco se da vuelta y le dice al Banco Central, emitime las LELIQ, emitime los pesitos, que se le tengo que dar los pesitos a el depositante. ¿Y ahí qué sucede? Ahí suceden dos cosas al mismo tiempo. Surge un desequilibrio en el mercado de divisas, de dólares, un exceso de demanda de dólares, que ¿cómo se corrige? Se corrige automáticamente con, primero y ante todo, un salto del tipo de cambio. Y del otro lado, la otra cara de la misma moneda es un desequilibrio en el mercado de dinero. Cae la demanda de dinero y entonces hay un exceso de oferta, pero no por emisión, por caída de la demanda de dinero, que la gente no quiere el peso. Entonces, ¿y eso cómo se corrige? Después del salto del dólar, los precios empiezan a subir después de que haya saltado el dólar. A ver, vos me preguntabas, probablemente si sacara una distancia considerable, las tensiones cambiarias podrían ser mayor que si la distancia es pequeña. ¿Y el gobierno lo puede dominar o no? ¿Tiene espalda para dominarlo? ¿Tiene bolsillo para dominarlo? Está claro que el gobierno, su estrategia es mantener los trapos, el trapo es el dólar. Aguantar los trapos. Aguantar los trapos, el dólar, lo más quieto posible. Y si es posible, hasta el balotaje. Y si tiene que perder... O sea, está jugado a eso. Sí, está jugado a eso. Y si tiene que perder reservas, que las está perdiendo, o sea, el dinero fungible, vos cuando mirás las reservas de verdad, las de libre disponibilidad, las que tiene para hacer frente ya, hoy son 14.500 millones de dólares y hace 4 meses eran 20.000 millones de dólares. O sea vos, ahí te quiero detener. Está habiendo un drenaje. Plata neta para bancar una pelea contra el peso, el Banco Central tiene 14.000. 14.500 millones de dólares. Ya no tiene plata del FMI, le queda poco. La plata del FMI es para pagar los vencimientos de capital de los bonos y los vencimientos de interés de los bonos. Después tiene reservas... ¿Pero no es que el FMI le autorizó a timbiar también? El Tesoro también tiene otra cantidad de dólares más. Pero, a ver,
El gobierno va a poner todo a aguantar eso. Pero el tema interesante es que, a ver, el Salderis 2 es lo que en la jerga teórica se llama planes de estabilización transitoria. Bueno, después al castellano. ¿Qué Vamos al quiere decir castellano. esto? Que tarde o más temprano que tarde, el dólar primero va a volver a saltar y después la inflación se va a volver a acelerar. Pero esto, a ver, yo no, Sí. no soy economista, pero te leo y te sigo y es lo que viene pasando en los últimos 2 años. Como no baja la inflación, tarde o temprano la inflación traspasa al dólar y cuando traspasa al dólar realimenta la inflación. Es un círculo vicioso. Pero porque no tomaron ninguna medida de fondo para corregirlo. Lo único que hicieron ahora es aguantar los trapos. Exactamente, exactamente. ¿Y cómo te das cuenta que es transitorio? Muy sencillo. Si esto no fuera transitorio, la tasa de interés Bajaría. y la inflación bajarían mucho más fuerte y mucho más rápido. Vos fíjate que la tasa de interés está Es un delirio. No, Es un sí, delirio. pero está volviendo a subir. Había bajado a 48. Sí, a 50 y moneditas y ahora está en 64, 63 de vuelta. Vos fíjate que antes que el dólar saltara de 37, 38 a 45 en marzo, había sucedido exactamente lo mismo. La diferencia es que ahora el gobierno va a quemar todas las naves para aguantarlo hasta diciembre. Lo que hay que tener en ¿Qué claro... queda después de eso? Ahí ¿Qué le va. queda al próximo presidente? Lo- ¿Si revientan todas las reservas? Lo que hay que tener en claro es que la teoría dice que rara vez el parche, el Salderis 2, aguante mucho más que el plan original que fue el Salderis 1. El Salderis 1 duró 6 meses. Llevamos 4 meses. Cuanto más el gobierno queme todas las naves para mantenerlo y llegar con el dólar quieto, inclusive al balotaje, Los especuladores saben que está quemando la guita. en realidad vos estás agrandando los problemas debajo de la alfombra. Y No alcanza con un apoyo político. Vos dicen, bueno, acá atrás de esto está el FMI y atrás del FMI está Trump que dijo, bueno, Argentina es un activo geopolítico para acompañar a Bolsonaro, para acompañar el giro hacia la derecha de América Latina y hay que bancarlo. ¿No alcanza con eso? la economía... Digo, política contra mercado. No, ¿Quién gana? la economía tiene su propia vida, sus propias dinámicas y sus propias reglas. Si la política dominara la economía, o sea, la civilización, el ser humano viviría en una prosperidad eterna, porque sería una cuestión de voluntades de la política y a todas luces está claro que así no es. Pues sí que no alcanza con Trump, con el FMI, con la guita. Ahora va. Pensemos en el 2020-2021. Hay que tener claro, un país que no crece es un país que está condenado a tener un tipo de cambio de equilibrio más alto. Un dólar, en términos reales, más caro. Argentina no crece hace 10 años. Cuando yo miro el dólar en términos reales, o sea, lo que cuesta comprarlo, con la devaluación, fíjate el 1 de la convertibilidad, ¿no? En términos reales. Cuando hubo la devaluación del 30% en el 2014, concentrada de enero a marzo, saltó 1 a 30. Cuando hubo una devaluación en el 2016 ya no fue el 30, fue el 35%, pero el tipo de cambio saltó 1,45. El año pasado, cuando salta de 30 a 42, saltó 1,78. O sea que los saltos son cada vez más grandes. Y la tendencia, el dólar ya hace 5 años que es cada vez más caro. O sea que vos decís que es un principio mágico esto de pensar que está resuelta la cuestión. La cuestión se está complicando debajo de la alfombra cada vez más. El próximo gobierno, tenga la camiseta que tenga, asume con una economía que se encuentra en trayectoria de crisis, dirigiéndose a una crisis con riesgo de default y riesgo, si se materializa el default, de hiperinflación. Este 2019, si yo lo ubico en una línea de tiempo, cumple más o menos el rol que cumplía 1988, para lo que después fue la crisis de 1989, y final del 2000, principio del 2001, para la crisis del 2002. La deuda, las deudas de los países se pagan de dos maneras. Financieramente, en la superficie, se pagan con superávit primario.
Para que la deuda de Argentina sea pagable, necesitas un superávit primario de 3,5 del PBI. Y con todas las licuaciones que ha habido este año, va a cerrar en menos 0,5, o sea, una diferencia 4 puntos. de 4, que en realidad es mayor, porque las licuaciones de este año van a desaparecer su efecto mágico en el 2020. Entonces, el próximo gobierno, para tener chances de que le refinancien la deuda, debería hacer un ajuste de entre 4 y 5 Está bien, puntos. pero el ajuste en la Argentina supone siempre inflación, porque acá solo ajustan por inflación. Pero Licuándote, es licuando verdad, pero la guita, va. no te dije lo más importante. Yo te dije, en la superficie se pagan con eso. En el fondo, económicamente, las deudas se pagan con crecimiento económico. O sea, como una persona que tiene un crédito prendario, de tarjeta, personal, hipotecario, paga los créditos con su ingreso, que lo puede hacer laburando o porque es dueño de algo, bueno, los países lo pagan con crecimiento. Si los países no crecen, Cada vez están más endeudados. nadie les dejan de prestar porque saben que no se la van a poder devolver y no van a poder pagar Sí. su deuda. Ahora, una paradoja, y quiero ir a este informe para que lo analicemos juntos, es que así como el país está cada vez más endeudado, a nivel de la gente común, cada vez están más endeudados. Porque esto es lo que se ve, que la gente tiene cada vez más deudas. Véanlo. ¿Estás endeudado? Sí. ¿Con quién? Con el gas. Con el gas me tengo que pagar 28.000 pesos de 2 meses que tuve de gas y tuve que hacer una financiación, me cobraron 30.000 pesos. Y ahora lo tengo cortado hasta que no lo pague. Y voy pagando de a poco. ¿Estás endeudada? ¿Tenés algún tipo de deuda? ¿Pediste plata prestada en el último tiempo? Sí, ¿A quién? ¿Se puede saber? ¿A un familiar o a un banco? familiar, banco no, familiar. ¿Y para qué pediste la plata? Para pagar, por ejemplo, la luz del alquiler que no me alcanzó, o pagaba el alquiler o pagaba la luz, entonces tuve que pedir prestado para pagarle el alquiler. Mira, yo soy jubilado y estoy endeudado. ¿Con quién? Y ¿sabes qué pasa? Para pagar un servicio tenés que andar pidiendo préstamos. ¿Y usted a quién le debe plata? ¿Algún familiar, al banco, a ANSES? No, al banco, a ANSES, siempre. ¿Tuviste que tomar algún tipo de deuda? Y sí, o sea, deuda en este momento no estoy pagando. La luz, el gas, como puedo, como es con los planes, ¿no? ¿Tuviste que hacer un plan de pago para pagar la luz? Por esos planes de pago para la luz y para el gas. ¿Por qué? Y porque no llego a fin de mes, como todo el mundo, como la mayoría de la gente. ¿Cómo está viendo la situación económica? Mal, siendo jubilada, mal. ¿Usted tuvo que tomar algún tipo de deuda últimamente? Sí, tengo las tarjetas al rojo vivo. ¿Por? Y porque no puedo pagarlas. Me enfermé, remedios pagar y no tengo para pagar. ¿En qué gastó? ¿Para qué usó las tarjetas? Y la tarjeta para comer, porque no me alcanza la jubilación. Cada vez como menos. No almuerzo, a veces no ceno. Y porque tengo que pagar cuentas. La luz, el gas no me la paga. Y sí, he pedido plata para algunos gastos. ¿Para qué? Alquiler, por ejemplo. ¿No llegabas a pagar alquiler y tuviste que pedir plata prestada? Sí. ¿Y cómo vas a hacer el mes que viene? Veremos si llegamos. En los países del primer mundo se mide el nivel de endeudamiento personal de la gente. Pero claro, lo que uno ve es que la gente en los países del primer mundo se endeuda para tener un préstamo hipotecario, para tener autos, para tener consumos de largo plazo que no pueden adquirir con lo que cobran de sueldo. Lo que nosotros estamos viendo en Argentina, lo que están viendo algunos que analizan este fenómeno, es que la gente se está endeudando para cosas que antes cubría con su salario, para gastos corrientes, para comida, para medicamentos, para tarifas, Juan. A ver, Reloj, primero quiero aclarar algo, ¿no? Que el salario acompañe la inflación no es aumento, es recomposición, es estar igual que el año pasado. Cuando el salario no acompaña la inflación es porque está perdiendo poder de compra y se lo queda a otro. Y es lo que ha estado pasando. Por eso la gente empieza a endeudarse, se cae de la clase media, empieza con los tarjetazos, empieza que cuota de luz, cuota Pero de no gas. es una buena decisión endeudarse. Yo sé que es una cosa que haces cuando tenés la soga al cuello, pero no es una buena decisión endeudarse con la tarjeta, con las tasas como están, que están hasta el 130. Mirá, Rolo, yo te traje hoy
este es un análisis respecto al nivel de deuda de los argentinos. Te traje a Rondamón. Casualmente hoy hacen 31 años que murió. Justo preparé la imagen y me enteré hoy. Hacían 31 años que murió. Mirá el tiempo que hace, ¿no? Ahora, mira, estos son datos de la encuesta permanente de hogares. Salario medio en el año 2015, o sea, el promedio, la media, o sea, la mitad de los argentinos en 2015 tenían ingresos por 6.500 pesos o menos. Pero mira el nivel de deuda, datos del Banco Central, o sea, contrastás datos de la encuesta permanente de hogares y del Banco Central, el nivel de deuda, o sea que el salario te alcanzaba para el nivel de deuda. Ahora, vos fíjate, la caída del salario con respecto a la inflación, o sea, que no tenga recomposición. Sí, y los intereses. Genera, y el tarjetazo, ¿no? Porque, claro, como vos decís, pagar el mínimo de la tarjeta te la dan con la tasa, que hoy al 63%, si pagás el mínimo, el remanente tiene una tasa del 140%. Y acá tenés el crecimiento de la deuda de los argentinos, ¿no? Con el salario medio, la mediana de la encuesta permanente de hogares y el nivel de endeudamiento. Año 2019, el salario medio es de 16.000 pesos. Y fíjate que el nivel de deuda está en 26.324 pesos. Esto es la realidad de lo que veíamos en el informe, Rolo, nada más que eso. O sea que no solo está endeudado el Estado, sino que también está endeudada la gente. Lo que pasa es que acá me gustaría hacer una acotación importante. Un país que tiene 1.900% de inflación entre el 2005 y 2018, es un país donde es imposible que los salarios le empaten a la inflación, porque si los salarios le pudieran empatar a la inflación no sería un problema. Pero hasta el año 2015 le empataron. A ver. O estuvieron encima. Escuchame un segundo. Hay que decirlo también eso. No, porque hacer las cosas mal, 16 años o 14... Hasta el año 2015 le empataron. ¿Eso es hacer las cosas hablar, mal? Por favor? No, pero aclará, porque vos mezclás 2015-2018. Hasta el 2015 el salario... Te voy a dejar terminar y me vas a dejar hablar. Ahora termina. Dale. Bueno, perfecto. Tener inflación 6 años seguidos, 8 años seguidos, no es lo mismo que tenerla 12 y 14. Cuando yo te agarro el 2018-2019 junto, la inflación es 112%. Cuando yo te agarro la del 2014-2015 juntos, es 75%. Cuando yo te agarro la del 2012-2013 juntos, es 56%. No me interrumpa, déjame terminar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la inflación se sostiene en una cantidad mayor de años y aumenta, es obvio que los salarios no le van a poder empatar como antes. O sea, vos ahora estás comparando peras con manzanas. Estás comparando 6 años de inflación, de 40% de inflación contra 14 años con 120. ¿Qué tiene que ver el salario? ¿Qué culpa tiene el trabajador de la inflación? Vos le hacés pagar con la inflación al salario. El trabajador no tiene culpa. Él tiene que acompañar la inflación porque él no es el responsable. La economía pierde si hay inflación. Pará. Si hay alguien... Hay un ministro de Hacienda que estuvo por encima de la inflación. ¿Por qué el ministro de Hacienda le gana la inflación y el laburante no? Soy macroeconomista. ¿Por qué tu amigo Sturzenegger, que es responsable, le gana y el laburante no? No vamos a hacer una discusión. ¿Vamos a hablar con seriedad? No vamos a hacer una discusión. Si me sacás hablo de macroeconomía y vos me salís del salario del ministro de Hacienda, es una paparruchada. Déjeme trabajar de conductor un momento. No vamos a irnos en cosas que no va a ningún lado. A ver, la gente está endeudada y vos coincidirás conmigo que del salario real los aumentos de tarifa le comieron una parte de su salario, la inflación le comió la otra, y esto es un dato de la realidad que no desmiente ninguna estadística. Obviamente. Entonces, y del mismo modo, la economía argentina en estos 4 años se achicó, retrocedió y está peor. Entonces, y lo que te decía antes, la comparación del nivel de deuda del Estado con el nivel de deuda de los argentinos, son dos catástrofes, una macro y una micro. Exactamente, es más, la macro y la micro están relacionadas. Si la macro es un desbarajuste total, las empresas, las familias, los individuos no pueden estar al margen del desbarajuste macro desde el plano micro. Lo que yo estaba diciendo es que cuando vos tenés 15 años de inflación sostenida, la única dinámica posible es que la inflación vaya creciendo y los problemas se vayan agrandando. Porque si la inflación se pudiera mantener a lo largo del tiempo siempre en el mismo numerito,
no sería un problema, porque todos diríamos, bueno, aumentemos todos nuestros ingresos y nuestros precios a ese numerito y listo, calisto, se acabarían los problemas. Pero volviendo a lo que estábamos hablando, esto y para el 2000... Pero hay una pelea de modelos, si querés, que ninguno parece que... O nos están escamoteando lo que van a hacer, o ninguno parece que tenga alguna solución de fondo pensada. A ver, Cristina Fernández... Macri va a hacer más de lo mismo, ya lo dijo, y Alberto está decidiendo qué modelo económico y qué solución va a ser. Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner han sido los dos peores presidentes de la región después de Maduro y Chávez. Mientras todos los países de la región crecían y su PBI per cápita se expandían, su riqueza aumentaba y a diferentes niveles sacaban gente de la pobreza, Argentina el 2019 va a cerrar con un PBI per cápita menos 5% debajo del 2008 y mete gente en la pobreza. Entonces, ¿qué sucede? Einstein decía, si vos quieres diferentes resultados, prueba haciendo cosas distintas. Pero está bien, pero ahí no se puede decir que Cristina y Macri hicieron lo mismo. No hicieron lo mismo. A ver, Cristina y Macri hicieron algunas cosas distintas, las cosas de fondo de la política monetaria y la política fiscal bastante parecidas. Los dos... Uno se endeudó y el otro no. Sí, pero a ver, porque eso simplemente la manera que uno financió la política fiscal desbocada y la manera que el otro financió la política fiscal desbocada. Uno lo financia emitiendo y con cepo y con controlos. Y el otro emitió y se endeudó. Exactamente. Jacomini, entonces, sí. No, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. No, que mi pregunta es, ¿por qué dicen que hace 8 años que no crecemos? Pero una cosa es no crecer y quedarse haciendo la plancha y otra es hundirse. Entonces, el promedio de los 4 años de Cristina daba estancamiento y esto da hundimiento. No, porque el crecimiento... No es lo mismo hundirse, es como no es lo mismo perder... Si usted está... la fuga que está viendo en este momento, la plata, digamos, la del FMI, la que muestra este muchacho, que teóricamente es... le contesto. Amigo de los... Le contesto, porque cuando uno habla de crecimiento económico, no habla de PBI real, habla de PBI per cápita. En el segundo mandato de Cristina, cuando uno mira la variación del PBI real, da más 0.2% promedio anual. Como la población crece al 1,1 anual, el PBI per cápita, que así se mide el crecimiento, ¿hay crecimiento? Si el PBI per cápita, su tendencia en 5, en 10 años, va para arriba. Bien, pero hay destrucción de riquezas y va para abajo. Con Cristina, el PBI per cápita, entre el 2011 y el 2015, cae derechito. Y con Mauricio Macri, entre el 2016 y el 2019, cae todavía más fuerte. Entonces, punta a punta, entre el 2019 y el 2011, te encontrás que hay una caída del PBI per cápita de menos 12%, porque le tenés que meter 1.1 todos los años que crece la población. Por más que haya subido en algunos momentos. Entonces, ¿qué sucede? Einstein decía, como estaba diciendo, si vos querés diferentes resultados, o sea, dar vuelta a la taba de este empobrecimiento, o sea, si vos querés que Argentina vuelva a crecer y que la inflación baje en serio, tenés que hacer cosas totalmente diferentes. ¿Y cuál es el problema? Que cuando vos lo escuchás a Mauricio, te dice... Hablo como lo del PRO, ¿viste? En nombre de... Mauricio. Sí. Como vos escuchás al presidente Diego Macri, vos escuchás que va a decir, ¿qué hace? Voy a hacer lo mismo más rápido. Cuando vos lo escuchás a Alberto, salvo el cepo, te saca a relucir todo lo que hicieron durante el 2011-2015. Entonces, vos te das cuenta que eligiendo estas dos personas, con una economía en trayectoria de crisis con riesgo de default, y si se materializa riesgo de hiperinflación, porque hay repudio total por el peso como a final de los 80, te encontrás con dos personas que lo más probable es que terminen chocando la macroeconomía, dándonos una piña a todos. ¿Por qué? Porque para crecer... ¿Qué es una piña a todos? ¿Una bruta devaluación? ¿Qué es una piña? Que se termine en default, que cuando se materialice el default los indicadores socioeconómicos salten a niveles similares o peores que el 2002, que del otro lado entonces el PBI implosione, aumente mucho la pobreza, aumente mucho la indigencia,
¿Por qué? Porque los salarios se hacen añicos, porque aumenta el desempleo. Porque para evitar, ¿no lo ven esto? Para evitar esto hay que volver a crecer. Y para volver a crecer, ¿sabes qué pasa? La pyme, la micropyme, el cuentapropista, todos nosotros tenemos que producir más. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no podemos producir más? Porque el sector privado está ahogado. El sector privado está cruzando a nado el Río de la Plata, de Buenos Aires a Montevideo, con una mochila de adoquines en la espalda, por eso se ahoga, se hunde y se ahoga, que es el Estado. ¿En qué? Nos mata impuestos, nos mata regulaciones. Sí, pero lo que está diciendo es, le advertimos que solamente con reactivar el consumo esto serviría para No, ¿qué consumo? Acá tiene que haber, para crecer, el consumo no es llave de nada. Para crecer tiene que haber acumulación de stock de capital. Y para que haya acumulación de stock de capital, tiene que haber inversión. Y para que haya inversión, la gente tiene que pensar que va a poder ganar plata, porque si no, no invierte. Pero lo que están pensando es en reactivar el consumo. Entonces, ¿qué hay que hacer? La manera de evitar esto que yo estoy explicando, que si no se evita, vamos a ir a un tipo de cambio muchísimo más alto que el que tenemos hoy en día, un dólar mucho más caro que el que tenemos hoy en día, en algún momento del 2020-2021, y vamos a mirar para atrás y vamos a extrañar el 2019. Acuérdense, vamos a extrañar el 2019. ¿Qué sucede? Para evitar esto, que hay chances, hay que deshogar al sector privado, hay que bajar las regulaciones, hay que bajar los impuestos. Pero ¿qué pasa? Los impuestos, las regulaciones, el Estado, el gasto, son la billetera, la caja de la casta política. Entonces, acá se ve para volver a crecer hay que resolver la verdadera grieta, que son los políticos versus los privados que producimos, trabajamos, invertimos. Sí, ahí nuestros caminos se bifurcan. Hasta ahí yo te firmaba el diagnóstico, pero ahí te tengo que decir. Y yo veo poco probable que suceda. Pero ahí yo te tengo que decir, ¿por qué pensar que el gasto político es tanto cuando vos tenés una estructura de subsidios a grupos empresarios, estamos subsidiando Vaca Muerta, estamos subsidiando Vaca Muerta, estamos subsidiando grandes empresas, estamos subsidiando montones de cosas que no es gasto político? Es verdad, pará. Eso va al bolsillo de los amigos de la patria contratista. A ver, la casta política tiene varios socios. Están por un lado los empresarios prebendarios que viven del Estado y son socios espurios de los políticos, están los varios sindicalistas también. Lo que quiero decir es, yo no te abrí el gasto, pero ponelo, para que te des una idea, el tamaño del Estado, cada sociedad puede mantener un tamaño del Estado acorde con la riqueza que genera. Sí, nosotros estamos atrás. Los países que se parecen a nosotros, Perú, Colombia, Chile, que son países que en los últimos 15 años y 30 años han crecido a un ritmo 4 veces mayor que Argentina, tienen un tamaño de gasto público 1/3 más chico que Argentina. Y tienen un tamaño de impuestos, de presión tributaria, 1/4 más pequeño que Argentina. En términos del producto tienen un gasto público 14 puntos porcentuales más bajo, juntando los 3 niveles de gobierno, y tienen una presión tributaria de 10-11 puntos porcentuales del PIB más bajo que Argentina. Ahí voy. Argentina tiene un tamaño de Estado y una presión tributaria, te lo redondeo, acorde con países que tienen una riqueza, generan una riqueza, de entre 4 y 5 veces más grande. Nosotros tenemos un PIB per cápita de $9.000. Los países que tienen un Estado como el nuestro tienen un PIB per cápita de $40.000. ¿Qué quiero decir? El Estado que Argentina pretende mantener, el Estado benefactor, lo que se llama el welfare state, que pretende mantener a Argentina... Es un lujo que no se puede dar. Es como que un trabajador que gana 40.000 pesos quiere mantener un piso, una 4x4 y una quinta en Punta del Este. No puede. Si lo intenta hacer, se tiene que endeudar por todos lados y termina yendo a la quiebra. Diego, es lo que le pasa a Argentina. Gracias por venir. Un placer. Vamos a tener el 2019, dice Giacomini, pero ahí lo tengo a Cerolini. ¿Qué me trae usted? A ver. Bueno, mire, estuve viendo números del gobierno qué lindo el de Mauricio dibujito. Macri. Mire, esto es una investigación de la Fundación Germán Abdala y habla de la devaluación durante los 4 últimos gobiernos que tuvo la Argentina, más o menos medido al mismo mes.
¿no? Vamos por el mes 41, alguno está hecho medido al 41, otro está medido al 43. La devaluación en los 4 años que gobernó Néstor Kirchner fue del 10%, es decir, que el dólar subió un 10% en 4 años. En el primer gobierno de Cristina, la devaluación fue del 36,1%. El segundo de gobierno de Cristina, con cepo, fue de 126,3% con la devaluación que tuvo Kirchner. Ese dólar final que era, nadie lo creía mucho. Mire, para las operaciones de venta de soja era ese, digo. Y no lo creían, dijeron que no iba a pasar nada, devaluaron y después vino la masacre que pasó. La de la era Macri a este mes, estamos en 352% de devaluación. Un número realmente Sí, porque además es devaluación más deuda. Bueno, no, eso de la deuda, mire, la verdad que me puse a mirar los números y es para hacer llorar a mucha gente. Esta hora del viernes la gente va a cambiar de canal, se va a poner a ver ficción. Deuda en manos del mercado y organismos internacionales, que es la más exigible, es decir, los bonos que usted tiene que pagar y la que le tiene que pagar al Fondo Monetario Internacional. Cuando llegó Mauricio Macri estaba en 113.000 millones de dólares. ¿En cuánto está hoy? 214.000 millones, subió el 89%. 100.000 millones. 100.000 millones. 89% es lo que ha subido. Sí, pero además 100.000 millones porque no es que eso se tradujeron en ruta, puente, cosas que se van a construir. Dibujito. Entró por una puerta y salió por la otra. El error ese, sí, claro, eso de que no nos equivocábamos, era más caro, que había que vender. Bueno, y bueno, acá tenemos otro economista. Hay un gran misterio. Ahora vamos a pasar al tema de fuga. Fuga de capitales, digamos, capital que se va. Esto es, dijimos, de la Fundación Germán Abdala, lo tiene el sitio de Germán Jabrowski, ahí lo descubrimos, es muy interesante. Fuga de capitales. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, el primer gobierno de Néstor Kirchner, se fueron, esto está hecho con datos de cuánto dinero se fue en el primer, son mensualizados. Está hecho como 154,5. Bueno, el total de deuda que se fue, cuánto capital se fue en dólares de las arcas del Banco Central, son 12.200 millones de dólares que se fueron con Néstor Kirchner. Con Cristina hay 2 etapas. Fíjese, la que le fue mejor en inflación, que hablábamos del 36%, se fueron de la Argentina 48.000 millones de dólares, que fue el momento del 2008, la crisis del campo, la crisis internacional, todo junto, se fue de la Argentina 48.000 millones de dólares. Con el cepo, Cristina, entre lo que entró y lo que salió, solo lo que se fueron 833 millones de dólares. Estaban todos apretaditos. Vio que no podían las empresas girar los resultados, los dólares que tenían de ganancia, estaba todo apretado, no se le pagaba a los fondos buitres. Bueno, se vivió como se vivió, vivir con lo nuestro, con 833 millones de dólares en el balance de lo que se fue. ¿Cuánto se fue en la era Macri? En el peor año de Cristina, en el primer ciclo, se fueron 48.000. En lo que va del gobierno de Macri se fueron 72.000 millones de dólares. Lo que increíble es que la inflación no es que dice, bueno, se fue y usted, no sé, o resolvió algo o pagó. No, se fue y se fue. Se fue y se está yendo la del FMI. Y lo que sí me preocupa, lo que dijo Giacomini, es que si tuviera la cuestión de un resultado, si hubiera un resultado que no le fuera favorable, lo que tendría que cuidar son las reservas del Banco Central. Aumentó la pobreza, aumentó el desempleo, la guita se fuga y encima vuelve Cavallo. Estamos jodidos. Parece. ¿Cómo es esto? Y bueno, leí tu columna en Ámbito. Lo que ocurre es que hace unos meses Miguel Broda salió a decir que Cavallo estaba preparando, con la ayuda de Ricardo López Murphy y de Guillermo Calvo, un plan para que el que ganara las elecciones lo aplique. Guillermo Calvo después salió y dijo, yo no tengo nada que ver con eso. Y Guillermo Calvo le dio duro a Macri en una entrevista en Chile también. Sin ninguna duda, dijo que lo preferible era que no gane Macri. Tras eso, vinieron 2 meses de silencio, nadie se preguntó más nada. Hasta que el mismo Broda salió hace un par de semanas y dijo que él le constaba, muy contento, le constaba que el gobierno estaba pensando una reforma laboral y una reforma previsional para después de las elecciones. Bueno, eso lo dicen. Claro. Es más, hay borradores para intentar meterla antes, que no la van a poder meter, pero ellos dicen, reforma laboral, reforma previsional, sí, al estilo Brasil. Sí, pero junto con una reforma educativa y de sistemas de salud. Estas 4 cosas eran lo que el mismo Broda había mencionado como que era lo que estaba preparando Cavallo, con la ayuda de él.
y de 2 economistas más. Con lo cual, esto significa que todo indica que Cavallo está preparando un plan para que aplique Macri en caso de que Macri gane. Está bien, pero Cavallo al fin y al cabo fue el único que en los últimos años bajó la inflación, la paró en seco. Sí, si por lo menos lo llamaran para esto. Bueno, no. Bueno, también es el autor del Corralito, ¿no? Sí, no, por eso digo. No se olvide, Cavallo 1, Cavallo 2. Como la bajó a 0, la mandó a las nubes. Yo lo que quiero puntualizar en este tema es, hay mucha discusión sobre si la reforma laboral puede ser buena, puede ser mala, en qué contexto. Para la gente común. En un contexto recesivo es más recesión. O sea, vos podés aplicar una reforma laboral ¿en qué contexto? En un contexto donde hay crecimiento suculento, donde la gente no tiene miedo de perder el laburo. La gente tiene empleo, faltan mano de obra. Entonces vos podés generar un poco de desempleo con una reforma laboral, porque entonces simplemente enfrías un poquito un mercado que está tomando temperatura. Pero cometer el error de aplicar en un mercado totalmente parado, frío, muerto, polar, como el día de hoy, polar. ¿Y qué pasó en Brasil, por ejemplo, que también estaba en recesión con la reforma laboral? Bueno, ¿sirvió para algo? Recién ahora la aplican y vamos a ver qué termina saliendo. Porque cuando se habla de reforma laboral en la Argentina, ¿qué se busca? Lo que se busca... Porque, para no decirlo en abstracto, ¿qué se busca? Lo que se busca... Cortar salario, bajar el aguinaldo, bajar las vacaciones, ¿qué se busca? Bajar el costo salarial. Y el costo salarial implica todo. Implica salario, vacaciones, cargas sociales, que pagar menos. ¿Pero vos pensás que eso pasaría sin resistencia social? No, por eso yo creo que es terrible. Por más que lo vote el Congreso, salen a la calle y los cagan a piedrazos. No, yo creo que es altamente problemático pensar que Macri esté pensando que puede aplicar cosas por el estilo, o que Cavallo esté pensando que esas cosas son aplicables para la Argentina de hoy, es que estamos en problemas serios. Porque por más que hayan ganado las elecciones, supongamos que gane Macri, ¿sí? Va a ganar con menor margen y con mayores exigencias que en el primer gobierno. Imagínate si se va a dar vuelta y le va a decir a la gente, ahora van a ganar menos, van a perder aguinaldo, van a perder vacaciones. Digo, ¿quién se lo va a bancar? Por eso yo creo que Guillermo Calvo tenía razón con eso que decía, en el sentido de que es más realista para Argentina un gobierno de Cristina Kirchner o un gobierno kirchnerista que un gobierno macrista en la circunstancia que el país viene... O sea, traducido, que el ajuste lo puede hacer mejor Alberto y Cristina que Macri. Eso es lo que dijo Guillermo Calvo. Eso es lo que dijo Guillermo Calvo. O sea, que cualquiera de los dos va a tener que hacer un bruto ajuste. Hay un problema. Bueno, depende, porque si vos ideás un plan antiinflacionario muy bien hecho y tenés algunos costados arreglados, como el tema de la deuda y un par de temas más, entonces vos no necesitas ir a un ajuste. Yo no estoy tan de acuerdo con que sea necesario que el Producto Bruto de la Argentina baje. Yo creo que la convertibilidad, cuando la convertibilidad empezó, todo el mundo pensaba que venía una cruel baja del Producto Bruto. No, vino un verdadero boom en la economía argentina, donde aumentó consumo, inversión, exportaciones, todo fue creciendo a un ritmo muy alto realmente, y lo que parecía un plan de shock recesivo terminó siendo un plan de shock reactivante. Hay que buscarle la vuelta para volver a hacer algo. ¿Se podría hacer una nueva convertibilidad, como están diciendo algunos? Bueno, depende. Eso es lo que está diciendo Polo Bajo Expert, por ejemplo. Algo como lo que... No, pero lo que ocurrió no puede volver a pasar, porque la gente ya sabe que eso fracasó, y fracasó tan mal, pero tan mal, que el temor es que fracase igual de mal, pero antes. Sí, pero en el camino lo votaron 3 veces. Sí. Menem gana 3 elecciones después de la convertibilidad. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, es que la gente aprecia que la tasa de inflación baje, aprecia que haya crédito, aprecia que haya cuotas, no tener que pagar todo en efectivo, que el salario en dólares suba, y eso pasó durante toda la primera parte de la convertida. En la segunda no. En la segunda se dio vuelta... Sí, la economía se empezó a achicar. No, colapsó. La convertida en realidad nació mal desde un inicio, porque nació con retraso cambiario, que en cierto sentido es el mismo problema que hay hoy. Hoy tenés un dólar relativamente bajo y por eso tenés déficit de balanza de pagos hoy, después de 120%
de devaluación en Argentina en el 2018, aún así tenés déficit de balanza de pagos ahora. Juan, ¿de qué se trata la reforma laboral que está discutiendo el gobierno? Claramente es una flexibilización. Lo que está pasando en este momento, Rolo, que ya como hablábamos recién, que el salario no acompaña la inflación, ya el trabajador está flexibilizado. Ahora vienen por el sistema previsional, no solamente por el trabajador de hoy, sino por el futuro, Rolando. Los trabajadores no vamos a tener una caja previsional con lo que se viene. Yo creo que vienen por el trabajo y por los trabajadores pasivos que son los jubilados. Juan Pablo, ¿qué cambiaría? ¿Qué se está discutiendo? Porque supongo que en los ámbitos legales deben estar preparando los amparos si sale una reforma de esta. No, porque bueno, hay toda una estructura de justicia laboral que va a estar... Ya la intentaron, ¿te acordás? A fines del 2017, después de ganar las elecciones digamos, de diputados y senadores. Fracasó. Yo no creo realmente que puedan pasar con una reforma laboral porque no da para más esto. Si no, explota todo. Sinceramente, yo creo que ahí sí que se acaba cualquier diálogo posible con la CGT y demás. Bueno, porque además la reforma laboral que intentó de la Rúa fue el principio de su fin. Sí. Digo, no solo por la Banelco. Sí. ¿Cuántas hubo ya desde en los últimos 30 años? Porque hubo unas cuantas leyes que fueron sindicadas como reforma laboral, 1, 2, 3, 4. Yo no creo que la solución a la economía argentina, francamente, yo no creo que la solución pase por ahí. Sí, pero también es verdad que cada vez hay más trabajo en negro, porque contratar es muy difícil. Sí, pero yo no sé, sí, eso es cierto, pero yo no sé si lo vas a eliminar tan fácilmente con una reforma laboral. No estoy tan seguro, porque ¿cuánto tendrías que bajar las cargas sociales para que el trabajo en negro pase a ser trabajo en blanco? ¿No hay otros factores que están pesando ahí? Sí, yo insisto siempre con esto. Digo, el problema acá es que tenés un socio bobo, que es el Estado, que se lleva el 33% en concepto de ganancia. Digo, ahí está la cuestión. 33-35. 33-35, sí. Y según el caso, más ingresos brutos y demás. Digo, me parece que siempre se trata de cortar el hilo por lo más delgado, ajustar al trabajador y en realidad, digamos, lo que hace, si se quiere, inviable o poco competitiva a las empresas en nuestro país no son los sueldos. Porque además las reformas laborales que se han planteado en los últimos tiempos siempre apuntan a bajar los montos de indemnización. Y lo que se necesita en todo caso es hacer más competitiva la empresa o, en todo caso, bajar un costo mientras dura la relación laboral. Sí, Fernando. Yo le pregunto porque Giacomini, justamente tuvo Giacomini antes y contaba que probablemente el gobierno intente mantener por lo menos hasta las elecciones de octubre el dólar pisado de cualquier manera. Yo, más allá del resultado, digo, si el dólar, por lo que sea, se empieza a calentar y usted se pone a vender como loco dólar futuro, porque aparentemente están vendiendo más dólar futuro, que es además más fácil de comprar, porque es la punta de la pirámide, que el dólar verdadero, ¿no? El billete. Bueno, si está vendiendo dólar futuro y por lo que dio a entender Alberto Fernández, yo creo que quizá compensando energía, compensando tarifas, compensando alimentos, piensa que el dólar tiene que ir más alto para no tener tanta fuga y para poder hacer rendir más y que la gente deje de pensar en dólares. Si se vende tanto dólar futuro, ¿cómo acomodan después? ¿Cómo hace para...? ¿Qué tiene? No puede decir usted, no, mire, tengo vendido dólar futuro a 50 o a 55 hasta junio. ¿Qué va a esperar hasta junio para devaluar? Pasa que el dólar futuro no es compensable en dólares. Es en pesos. Claro, sí, bueno, con lo cual el que necesita el billete no le sirve. O sea, es una especulación, tarde o temprano la demanda real de dólares florece y se ve realmente cuántos dólares la gente quería, que es en el momento en que es el momento de tener los dólares en el bolsillo. Olvídate del gobierno y de quién gane. Te quería dar un dato sobre la reforma laboral, sobre el tema que recién estaban discutiendo. Si vos tenés una empresa que factura una parte en blanco y una parte en negro, ¿puede tener todos sus empleados en blanco? Y no. Entonces, ¿es necesario hacer una reforma laboral para que realmente la masa laboral que está en negro pase a estar en blanco? ¿O es un laberinto de espejos? Suponete que, olvídate del gobierno, ¿cómo se sale de esto? ¿Hay otras experiencias, digamos, cómo se sale de una situación tan complicada con tanta deuda, aumento de la pobreza, aumento de la deuda interna y externa, inflación?
¿Cómo se sale? Para- Porque la Argentina se está convirtiendo en un caso único en el mundo ahora. Para saber cómo se sale de esto, creo que primero de todo hay que tener en claro qué va a pasar con el tema de la deuda. Yo la pregunta que me hago es esta. O sea que si te sacan la soga del cuello. Claro, yo la pregunta que me hago es esta. Vamos a suponer que vienen las elecciones, terminan, gane quien gane. ¿Qué pasa con la tasa de riesgo país? ¿Siguen los 800, 900 puntos? Porque si sigue en el nivel este, no le van a prestar a la Argentina, los dólares del fondo se acaban en marzo. Es que esto es así. Y ahí... Se acaban para cualquiera, ¿eh? Claro, ¿y con qué pagamos? Porque recién mencionaban que el gobierno va a intentar que el dólar no suba. Y bueno, entonces, ¿usa los dólares para controlar el mercado o usa los dólares para pagar? Claro. Porque ya estamos en un momento donde hay que privilegiar, decidir muy bien qué hacemos con cada dólar. Claro. Y pensar que uno puede tener fines múltiples para un mismo dólar es una locura. Por eso lo primero a decidir es qué pasa con el tema de la deuda. ¿Vamos a respetar los compromisos? ¿Vamos a renegociar? Obvio, ¿Vamos cualquiera va a tener que reestructurar? renegociar. Macri o Alberto va a tener que renegociar. Sí, con el fondo, pero lo que son bonos, para eso necesitas hablar con los grandes fondos comunes de inversión internacionales. Y si yo fuera cualquiera de los dos candidatos, estoy haciendo eso mismo desde el día de hoy. Ayer ya era tarde, hoy. Cualquiera de los dos, yo estaría haciendo un mini road show en silencio para aceitar... Tejer. Claro, porque eso después se va a necesitar y uno no va a poder convencer de la noche a la mañana a grandes fondos de inversión que hasta hace 3 días le recomendaban a sus clientes que se aparten de la Argentina. Después, ¿cómo cambian? Para que vuelvan. Ellos mismos internamente el discurso. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Y después están las elecciones a todo esto el domingo. Y lo que hay es una discusión sobre qué va a pasar con el escrutinio provisorio, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber algún grado de toqueteo, manipulación? ¿Qué va a pasar? Y aquí lo tengo a Ariel Garbal. ¿Qué es esto? ¿Qué es la Election 360? ¿Qué es esto que traes? Vos cuando comprás un auto 0 kilómetros, ¿querés saber si tiene ABS? Sí. Tenés 2 posibilidades, ¿no? ¿O chocás? No. ¿O le querés agarrar al una ruta, una curva, alta velocidad, pavimento mojado y ver si te matás o no, ¿sí? O agarrar el manual del auto y revisar a ver si tiene ABS. Claro. Ok. Nosotros no sabemos el software que no fue entregado, que no puede ser fiscalizado por ninguno de los partidos políticos, el software que se va a usar en las elecciones, o sea, no cumple con la ley electoral que el artículo 108 dice que con la debida antelación los partidos políticos tienen que poder verificar el software que se utiliza en las elecciones. Tenemos esa incógnita, esa caja negra. Eso es para que no te metan el perro. ¿Sí? Obviamente. Pero yo te pregunto, si el escrutinio es provisorio, ¿para qué sirve que te metan el perro si tarde o temprano se va a saber? Bueno, tarde o temprano. No es lo mismo... 3 días, ¿cuánto? No, por ley el escrutinio definitivo que se hace con las actas de papel demora 2 semanas. Y empieza Igual, el fue martes. una paso, no fue la Empieza el martes. elección definitiva. Pero si hay impugnaciones, hay denuncias, porque las va a haber. No va a coincidir la foto que saquen los fiscales al acta en las escuelas con la que se va a publicar de esa misma mesa en la página web. O sea, que va a eso haber- origina denuncias. ¿Se va a decir que van a truchar actas? No, yo no estoy diciendo que van a truchar, te estoy diciendo que no van a coincidir porque este software está diseñado para hacer trampa, está diseñado ¿Cómo? para manipular. Está diseñado para hacer trampa. No me dejaste terminar. Pobrecito. Volvemos al manual, Dale. al manual del auto. Este es el manual del software que van a usar para gestionar todos nuestros votos el domingo. La empresa Smartmatic lo publica en inglés y en español. Eso tiene valor documental y como no pudimos auditar el software, los fiscales informáticos, tenemos el manual que nos dice qué es lo que hace. ¿Y qué nos dice? Que después de digitalizar las más de 90.000 actas en las 11.000 escuelas, las actas de escrutinio o los telegramas, los manda electrónicamente hasta el centro de cómputos o Sí. los 2 centros de cómputos. Porque hay que un ahora centro va a de haber. cómputo y uno Hay muleto. 2. Sí, exactamente. ¿Y qué nos dice que hace en el medio la empresa Smartmatic?
transforma en información valiosa y manejable. Manejable da como que vamos a meter los dedos. Manejable. A ver, la definición diccionario de manejable es que se agarrar puede un objeto, modificarlo con un instrumento con las manos. O sea, manejable es modificable. Y la transforma. Entonces, ahí viene la primera preocupación. Bueno, esto es lo que yo, un poco paranoia, en marzo, por ahora es la incógnita. ¿Cómo va a ser? ¿Qué significa transformar? ¿Qué significa manejar? Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a la experiencia de esta misma empresa en Filipinas. A eso iba donde hubo una auditoría posterior. Vamos a hacer un paréntesis. La empresa Smartmatic es una empresa británica gestionada por venezolanos, tengo entendido. Esa misma empresa tuvo un problema en las elecciones en Filipinas. En Filipinas gobierna un señor, que muchacho mejor que no venga acá, que se llama Duterte. Un señor que como política de narcotráfico empezó a matar gente. Empezó a matar a tiro a los consumidores, a los narcotraficantes, sin juicio, sin nada. Y tiene mucho apoyo en la población, al menos eso dicen las elecciones que auditó la empresa Smartmatic. ¿Qué fue lo que sucedió? Corregime si me equivoco. Hubo una elección en Filipinas, venía la elección con una serie de tendencias y de pronto se cortó la luz y cuando se reseteó el sistema iba ganando Duterte. Iba ganando Duterte. Pero después de que se terminaron las elecciones, la justicia ordenó un peritaje. Y los peritos determinaron que de los 40 millones de votos filipinos, 6.200.000 votos fueron cambiados. ¿6 millones? 6.200.000. Ese sí que es un negocio filipino, viejo. Entonces, como ya sabemos, y usaron el mismo software que van a usar acá el domingo. Y trajeron al mismo tipo. La prueba de corte de trajeron al mismo gerente. Entonces, ya tenemos la experiencia de qué significa esta frase. No es paranoia, no es paranoia. Esta frase en Filipinas significó cambiar 6.200.000 votos. ¿Qué pasó con esos 6 millones de votos Con después? mucho menos acá te dan vuelta la elección. Bueno, ¿y qué pasó con esos 6 millones de votos en Filipinas? Los cambiaron. ¿Para siempre? No, los cambiaron. Los procesaron penalmente a 3 directivos de la empresa. O sea, hay 3 directivos de Smartmatic procesados en Filipinas. Penalmente procesados uno en vino Filipinas. acá. Y uno de ellos vino acá, efectivamente. ¿Y la justicia electoral no tiene nada para decir de esto? Bueno, en el escrutinio provisorio, nuestra justicia electoral no dice nada. ¿Por qué? Porque el escrutinio es provisorio. Porque es provisorio, no es el legal. Es meramente informativo y ya la Cámara Nacional Electoral el 28 de marzo dijo no es de nuestra competencia las cuestiones tecnológicas del escrutinio provisorio. Ya lo dijo. Entonces, en estas elecciones solamente podemos confiar en el escrutinio definitivo, el legal. O sea que los resultados del domingo van a ser, entre comillas, alfileres. Exactamente, son todos desconfiables, sean los que sean, los del domingo a la noche, los del lunes a la mañana, porque esto no lo podemos frenar. Y la esperanza que tenemos puesta es en el definitivo, a la que la gente no le da bolilla. Entonces es fundamental. Bueno, pero la dirigencia política sí le va a dar bolilla. Sí, en este caso no le queda otra que sí. Escúcheme una cosa. Estamos hablando de los mercados y una posible corrida cambiaria. Están diciendo, si hay una diferencia de 3 puntos, es una cosa y puede haber euforia para un lado. Si llega a haber una diferencia de 5, puede ir para el otro y haber una corrida. ¿A usted le parece que es menor esto? Te lo resuelve. Digo, pero está bien, pero ¿sabés no es el lunes, esa diferencia? La vez pasada nos fuimos a dormir con Cristina perdiendo y al otro día había ganado. Eso es una pavada. Pero puede haber una corrida bancaria por una diferencia de 2 cuestiones. puntos. Una, la experiencia de la provincia de Buenos Aires, que nos fuimos a dormir ganando Bullrich, perdiendo Cristina y nos dimos cuenta, eso fue una manipulación de patas cortas, fue demorar la carga de los datos. Sí, bueno, acá va a ser parecido. No, esto es peor, acá esto no es demorar, acá no duerme. esto es cambiarlo. El que he dormido con esta maquinita tiene derecho a irse a la casa, porque no puede ser. Digo, a la larga, si vos tenés cada uno de los fiscales sabiendo qué pasó en cada barrio, vos chequeás 2 o 3 veces y tiene que haber alguien en la calle. En la Argentina no somos todos corderitos. A ver, el domingo a la noche vamos a detectar la manipulación, no la van a poder esconder. Basta comparar, vamos por parte, basta comparar la foto que saque cada fiscal o el certificado fiscal que le pida al presidente de mesa con lo que se publique en la web
y se ve Bien, la por eso. diferencia Si y lo el duermen lunes con esta máquina, y la el gente, lunes bueno, la ya está, denuncia. que se la cuente. Pero no minimicemos, No hay que minimizar. no minimicemos la capacidad que tiene este software ilegal y secreto de reducir la diferencia entre las primeras dos fórmulas. Terrible. Para lograr el efecto que vos estás mencionando. No es lo mismo que el domingo este software acerque con un solo punto de diferencia las dos fórmulas que deje librado a la voluntad popular. Pero si en 2 semanas, los 5 si en o 2 10 puntos que realmente si hay. en 2 semanas aparecen esos 5 o 10 puntos de diferencia, se acabó el efecto. ¿Y a vos quién Smartmatic. te dice que en 2 semanas van a estar los resultados? El escrutinio Cuando va a haber definitivo. no, la doctora María Romilda Servini tiene que hacerse cargo de las denuncias que se van a presentar el lunes, el martes, el miércoles. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Se va a quedar de brazos cruzados? No. Va a impugnar esas denuncias. Claro. ¿Qué va a decir? Sí, No me con consta, le las digo, actas no son originales. Con el antecedente de que Servini intervino el principal partido opositor y después la Cámara Electoral se lo dio vuelta, intervino el justicialismo Vamos nada a ver menos, el año juego. pasado. A ver, tenemos que ver el juego de la justicia en esas 2 semanas, pero no hay duda que se va a judicializar el escrutinio definitivo y en vez de 2 semanas puede ser que demore más, puede ser que pase lo de Estados Unidos, el estado de la Florida, donde meses después, no 2 semanas, meses después, cuando ya habían asumido el gobernador de la Florida y Bush como presidente de los Estados Unidos, se descubrió que hubo fraude Una pregunta, en la Rolando, Florida. discúlpame, ¿no? Yo creo que la oposición va a tener un conteo paralelo, ¿no? Ahí está. Y si hay Bien. una gran diferencia, imagínate, no los 6.200.000 filipinos, pero tenemos una diferencia de 1 millón de argentinos, y yo creo no va a quedar solamente en la justicia. Por Yo creo supuesto. va a haber un conflicto importante, creo yo, porque se puede hacer un conteo paralelo. Mira, en los últimos, Meter la mano en las urnas, jugar con fuego en 22 Argentina. años de elecciones nacionales, los procesamientos en los centritos de cómputos partidarios coincidieron con el oficial finalmente. Claro. En estas elecciones el domingo van a ser mucho más confiables los resultados de los centros de cómputos partidarios que el centro de cómputos oficial que va a utilizar este software. ¿Estás preocupado? Sí. Muy preocupado. Muchos estamos preocupados. Lástima que no nos preocupamos Porque antes. hay que decir que no Porque, solamente lástima, justicialismo, a ver, porque también lástima. Labaña y también Esper presentaron A ver, críticas. cuando hablamos de esto, no es la primera vez, Rolando, que hablamos de esto. Esta imagen vos ya la mostraste hace tiempo atrás. Pero nadie quería hablar de fraude. Nadie quería mencionar esa maldita palabra de la política que deja mal parado a un candidato ante la opinión pública. Sistema paralelo. Hay que reconocer que hemos reaccionado tarde, que los pedidos de volver al sistema que utilizamos desde que volvió la democracia, que no es sino transmitir por las oficinas de correo, fue tardío por parte de todos los partidos políticos. Entonces, hay que reconocerlo. Entonces... Sí, además porque está el antecedente, que el escrutinio provisorio no es cualquier cosa. Acordate que en la elección del 2017, en la previa, a la empresa que era la antecesora de Smartmatic, que era Indra, le pusieron una bomba. Y después terminaron 2 personas condenadas por una bomba y nunca se supo quién había encargado esa bomba. Y yo no me creo que eran 2 señores que andaban por ahí. Por eso, cuidemos el escrutinio definitivo. Pero, cuidemos las urnas y cuidemos las actas que son de cartón y de papel. Pero hay manera, digamos, teniendo, sobre todo la principal fuerza opositora, tiene intendentes, tiene gobernadores, digamos, cada provincia, cada intendencia va a saber por lo menos en su lugar los datos reales. Te estás adelantando, justo, no sé qué, estamos coordinados. Vos planteas un tema justo que yo, señorita, un me minuto sentía antes. más estimulado, pero pasó el billete por acá. El análisis que hicimos del comportamiento de este software, tomando la experiencia de Filipina, es que es discrecional. Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Cava van a ser los distritos donde este software va a ser más de las suyas. ¿Por qué? bueno, ¿Y cómo se sabe? Porque ahí se va a notar mucho menos claro, que vos le agregues puntos al oficialismo o le saques puntos a
al partido. O sea, que le van a poner un opositor anabólico principal. a los distritos donde les va bien. En Santiago del Estero sería muy alevoso que lo hagan, porque en Santiago del Estero hace tiempo que gana el peronismo con más del 70% de los votos, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo se puede hacer discrecionalmente? Bueno, yo ya les adelanto que el domingo va a haber una demora en todos estos distritos que acabo de mencionar. Pero ¿por qué no Me olvidé de la provincia de Buenos Aires. Va a haber una demora que va a estar ocasionada porque en el módulo administrador de este sistema van a ir decidiendo qué toquetean más y menos con esta propiedad del software a los efectos de que los resultados sean los menos sospechosos posibles. O sea, pueden hacer que entren 100 votos y sean 105. Ponele, le agregaron un 5%. Como la AFA, lo podemos hacer en la AFA, Rolo, tranquilamente. Así es. ¿No? Y los fiscales informáticos que van a estar en las 11.000 escuelas, que no tenemos 11.000 fiscales lamentablemente, Claro. pero en muchas van a estar, no van a anotar nada porque la computadora de la escuela va a mostrar exactamente... El problema va a estar acá. Exacto, las computadoras de las escuelas están acá. Esas son las computadoras, ahí van a estar y ahí no va a haber ninguna adulteración. Por eso, entran 100 y salen 105. Exactamente. Bueno, pero con sumar las escuelas termina... Con sumar las escuelas y después las ciudades termina sumando la totalidad. Así va es. a llevar un laburo, pero se puede. Va a llevar un laburo, por eso es muy valioso el laburo que se haga en los centros de cómputos partidarios. En esta ocasión, mucho más confiables que los del centro de cómputo. Ariel, gracias por venir. Gracias Pero por mientras invitarme. estas cosas suceden, mientras todos estamos preocupados por lo que puede pasar en el escrutinio provisorio de las elecciones del domingo, la gente, muchachos, sobre todo los que han caído en la franja de indigencia, la siguen pasando mal, tan mal como para que tengan que ir a buscar pescado de la costanera para poder vivir. ¿Y esto qué pescado es? Una boga. ¿Una boga? Sí. Una boga acá en la salida del riachuelo. Sí, sí. Pero es chiquitita. Sí, recién están entrando. Recién está creciendo el río, así que bueno, hay que esperar un par de horas más y van a salir más grandes. ¿Y con esta qué haces? No, esta la usamos para encarnar. ¿Qué se saca acá? Doradillo, carpas. ¿Pero grandes? Sí, sí, algunas son grandes. Depende el río como esté, ¿no? Pero bueno, acá está el agua caliente, así que siempre sale algo grande. Estas son chiquitas, ¿no? Porque acá tenemos la usina que trabajan con la electricidad, ¿no es cierto? Todo lo que es la fábrica, así que bueno, se mantiene el agua caliente y por eso entra el pescado grande. ¿Pero hace cuánto tiempo que conoces este lugar? Y más o menos 8 años. ¿Viene mucha gente a pescar acá? Sí, sí, a veces los sábados y domingos completamente todo acá, para atrás y bueno, para el canal. ¿Y qué se hace con el pescado que se saca? ¿Alguno lo come? Sí, normalmente la gente lo come. Hay gente que viene, como verás, hay lugares que tienen fuegos y ya gente que se quedan también y bueno, los comen, ¿no? ¿Notás que viene más gente últimamente para pescar, para comer? Sí, sí, sí. No se veía tanto, pero bueno, ahora sí que se está viendo mucha gente que está pescando. ¿Esta es la carnada? Esta es la carnada. ¿Lombrices? Lombrices, carnada blanca, mojarra, filé de dientudo. Hay varias clases de carnada. ¿Y la lombriz para qué se usa? Para el bagre, la boga. Puede llegar a picar el dientudo también, mojarra, palometa. ¿Vendés algo del pescado que...? No. Es para consumo propio. O sea, vos pescás para comer. Para comer, sí. ¿Y de acá qué es lo más rico que puedes llegar a sacar para comer? Y de acá puedes sacar el dorado, el sábalo, carpa, puede ser armado también, pejerrey. ¿Y no te da miedo que esté contaminado, que esté mal el pescado? Jamás me hizo mal. Si vamos al caso de la contaminación, está todo contaminado, hasta las lagunas están contaminadas ahora. Porque están sirviendo todo el agua cloacal y todo eso en las lagunas. Hay lagunas que están cuidadas, hay lagunas que no. Hay mucha gente que viene y realmente viene con hambre. Sinceramente, nosotros a veces traemos un equipito más, te pan y te miran y bueno, ayudamos en lo que podemos, ¿no? Ayudar a la gente. Es más, ahí vienen mujeres con chicos o padres con chicos y bueno, y te lo piden para consumo propio, ¿no? Hace 8 años que me decís que venís acá a pescar. ¿Antes se veía esto? No. Las veces que vine yo no se ve tanto, o sea, cada vez es más la gente que viene
a pedir, digamos, no una limona, ¿no? Sino un alimento para llevar a su familia. Hay muchas ratas por acá, ¿no? Demasiadas, sí. A pesar que fumiga, bueno, de la fábrica, todo, a la noche acá no puedes estar de las ratas. Dejas un pescado en el piso y te lo llevan, pero ya no son ratas, son bastante grandes, digamos. ¿Te llevan un pescado, pero qué? ¿Los pescados chiquitos? Sí, chiquitos y medianos también, porque son muy grandes las ratas acá, no son ratas chiquititas. ¿De qué trabajas vos? Hago remises empresariales acá en la zona. ¿Y qué tenés, la caña en el baúl? Tengo la caña en el baúl y alimento balanceado. ¿Qué haces cuando pescas algo acá? No, yo lo dejo, pero la gente se lo lleva, el pescado se lo lleva. No puedo entender que lo coman, pero se lo lleva. ¿Vos no lo comes el pescado acá? No. Todo lo que es Río de la Plata no lo como. No lo como porque el agua está contaminada. ¿Vos ves que viene mucha gente a pescar para comer? Para comer, sí, para llevárselo. No es que vienen a hacer diversión, vienen a llevárselo. O sea, y hay gente que viene, que estuvo viniendo, que eran no sé de dónde, pero con atarrayas, que son esas redes circulares. Las tiras y cuando vos las vas levantando se cierra y queda el pescado adentro. Y llenaban bolsas de arpillera para llevar, pero para vender. Y después lo venden y después no le dicen a la gente dónde lo pescan. Nadie les preguntan. Van a las villas, van a ciertos lugares donde la gente no pregunta directamente, no les interesa. Yo vivo en el barrio Espora y enfrente tengo Zabaleta. Y hay camionetitas que van y llevan pescado, llevan carpas, llevan sábalo. Todo de acá. La gente le dice, ¿qué tenés? Y no sé si es de acá, pero es del Río de la Plata. No es del Paraná. Ese pescado es pescado acá, cerca. ¿Entendés? Si no, los costos no lo podrían bancar si los venden re baratos. ¿Y a cuánto venden acá el pescado? ¿Tenés idea? 2 por 100 pesos te los venden. No muy grandes. Si son grandes, por ahí te venden 2 chicos y 1 grande por 200, 300. Es barato, ¿entendés? Por eso la gente lo come. Por eso la gente lo consume. Me engañaron, me dijeron que había pescado. No, lo único que tengo es la foto del auto. Estoy buscando el pescado para mostrarte, pero no lo tengo. Una foto de un pescado de otro día, por lo menos, para mostrar. Por lo menos. ¿Qué pasa cuando no sale nada? Estoy buscando. No, nos vamos tranquilos. Después volvemos por la revancha, a otro fin de semana. ¿Y se van a otro lugar, a otra parte de la costa para pescar? Y vamos a otras partes, sí. Olivo, Quilmes, Uso, Berazategui, La Plata. Siempre en busca de pescado. Siempre en busca. Otra cosa no hay. Están buscando eso nada más. La luna espera sonriente con su mágico esplendor, la llegada del valiente pescador. Decirlo en términos sociológicos, ¿quiénes son los que van a buscar pescado, a pedir pescado del Río de la Plata, pescado contaminado, que está complicado de comer? ¿Quiénes son? Los tipos que se cayeron en la indigencia, los tipos que no tienen para comer, cuyo ingreso, ya sea por planes sociales, por asignación universal por hijo, por pensiones, jubilaciones o por la poca guita que puedan ganar en una changa, no les alcanza para la comida. Y entonces, ¿qué hacen? El rebusque que puede tener cualquiera para comer. Van a comer a comedores, si saben de alguien que tiene un pescado, consiguen ese pescado para ver si comen alguna proteína, alguna carne. Y esto es lo que queda reflejado en las estadísticas, porque ¿cómo se pierde el poder adquisitivo? Los más pobres pierden el poder adquisitivo por muchos motivos. Obviamente porque se quedan sin laburo, pero también porque hay una inflación más grande entre los pobres. Claro, es increíble. La realidad es la inflación. Recién discutíamos, ¿no? Que el trabajador no tiene la culpa de la inflación. No le podés hacer pagar con la inflación al laburante. Y sobre todo cuando hablas de la inflación promedio, y los alimentos están por encima de la inflación promedio. Los medicamentos también. Las tarifas también, el transporte también. Y estamos hablando del promedio. Y sobre todo el trabajador, ahí veamos en este informe, la gente consume todo su salario, la mayor parte en alimentos. Y si los alimentos están por encima del promedio, y claro que la inflación va a perjudicar más fuertemente al decil más comprometido, al decir más pobre. ¿Un 7% de diferencia? Vos fíjate, sí, bueno, pero este es el último trabajo que hizo la UMED. El último trabajo tiene que ver con el mes de junio. En el mes de junio, cuando la inflación promedio está acercándose al 56%, el decil más complicado tiene una inflación del 57,6%. Recordemos que el trabajador no acompañó la inflación. Ahí podemos ver, algún gremio cerró al 35 el que tiene laburo. Y si vos tenés una inflación del 57... Perdiste 20. Bueno, ahora, 27. Cuando vos te venís acá, Rolo, vos te venís, claro, los más ricos, los más poderosos,
el sector más reducido de la Argentina tiene una inflación del 50%. Pero yo recién cité a un ministro, ¿no? Pero estos muchachos, sus empresas, están por encima. Las ganancias de los empresarios que tienen esta inflación tienen resultado por 80% en el caso de un ministro que escuché. Después tenés... Es distinto, por eso... Y aparte no consumen todos sus ingresos en alimentos. No, y ahí pueden optar, pueden decir, bueno, esto lo compro, esto no, esto está caro, tienen algún poder para resistir. Acá no, porque esto es, estás cautivo de morfar. E insisto, ¿no? Porque vos le hacés pagar la inflación al laburante, y el laburante, te digo la verdad, Rolo, no tiene ni idea ni qué es la inflación, lo único que vive él es el aumento de precios y que no le alcanza el salario. Sí, tienen idea, Claro, idea porque tienen lo idea, padecen. pero lo ven en el aumento de precios. Vos le decís, le hablás de inflación, quién la paga, quién no, por qué no puede acompañar. No entienden. La realidad la ven en el supermercado, la ven en los precios. Esa es la inflación y se la están haciendo pagar. Lo están ajustando con la inflación que fue la herramienta. Quiero hablar un poco con Juan Pablo Godiveles de esa historia que me contaste. El único edificio nuevo que inauguró la justicia, ¿lo tuvieron que clausurar? Se le rompió... Tenemos un problema este año con los caños del desagüe. ¿Pero un edificio nuevo? Y es un edificio, es el más nuevo que tiene la Justicia Nacional. Acá, se inauguraron. Sí, esto se empezó Juzgados a funcionar. laborales. ¿Cómo? 21 de septiembre de 2018, lo inauguraron. Claro, esa es la noticia. El día anterior se había inaugurado el Juzgado 78 y algunos se habían mudado ya poco tiempo antes. Es el edificio más nuevo que tiene la Justicia Nacional. ¿Sí? Bueno, ya se le rompió la cloaca, explotó, se inundó todo el subsuelo. Ahí este es un video que me acercó gente del gremio. Donde, bueno... Ahora, después, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad moral te juzgan un funcionario por incumplimiento de deber de funcionario público si hicieron este papelón? Bueno, lo que sucedió acá es que rápidamente cerraron, o sea, todo el paso de agua para que esto no pase a mayores. Ahí vos tenés el archivo del fuero laboral de mucho más juzgados que los que están ahí. ¿Se inundaron los expedientes? ¿Se mojaron? Se inundó donde está el archivo de los expedientes. Pero más allá de eso, digo, si revienta la cloaca, bueno, el olor es bastante desagradable. Esto es un edificio nuevo. Es el más nuevo que tienen, sí. Claro, hay dos cosas para pensar, lo que fue un accidente o que alguien construyó mal esto. Y ya sabemos lo que significa en la Argentina. Por eso te digo, después con qué autoridad moral te juzgan si no puedes ni hacer un edificio sin que se le rompa. Yo me arriesgaría a decir que este edificio lo compraron y lo funcionalizaron. Lo que debe haber sucedido es que, bueno, determinadas cosas las dejaron como estaban y, bueno, y ahí tenés el resultado. Después de toda la inquietud por el dólar y por lo que va a pasar esta noche, quiero escuchar a mi amigo Inti que me trae ideas para salir de la crisis. ¿Y ahora de qué te vas a disfrazar? A ver, ahora te quiero ver. Está complicado. Bueno, traje un videíto, mira, la verdad que yo voy a ponerle la mirada optimista al asunto. A mí me parece que gane quien gane, Argentina tiene 2 o 3 caminos claros que puede recorrer con mucha tranquilidad y que pasan básicamente por redescubrirnos a nosotros como consumidores de nuestro propio trabajo. Eso es una película que anda dando vueltas maravillosa a mi entender. Puerto Madero. No, vos sabés que no es Puerto Madero, vos sabés que es maravillosa de verdad porque sería una suerte de... No van a adivinarla fácil porque es como se está mirando desde un conglomerado de 14... ese es el puente de la Salada, pero hecho todo perfecto. Hay una organización de 14 o 15 municipios. Yo sé que es ese Riachuelo, muchachos. Vamos todavía. Ahí está, mira. Vamos todavía. Es Riachuelo. ¿Anda María Julia por ahí, che? Hay un tema, Rolo, que a mí me parece que es importante. Déjenlo, porque es muy lindo, pero después traje unas fotitos que son tristísimas, digamos, que vienen atrás de esto, que es un deseo, y después está la realidad, que es feita. El deseo es el siguiente, o sea, mira esta foto, ¿puede la producción volver a la de atrás? Me gustaría comparar esta con la de atrás. La de atrás, vamos para atrás, a ver si se puede. Al principio, a ver. Me decía que no. Hay un punto en esto, que es lo siguiente, Acá. Rolo. Eso es Ámsterdam, ¿sí? Es una callecita chiquitita, chiquitita, chiquitita. Ahora vamos a ver nuestras villas. Vamos a ver si nos lleva la producción a nuestras villas. ¿Qué gran diferencia ves, escúchame, morfológicamente hablando,
Está bien, decime la verdad, un poco de fratacho, un poco de pintura, caño de cloaca. Decime si no es lo mismo. Bueno, escucha. Sí, si lo mejorás, sí. Yo lo único que Y en los pasillos de Amsterdam seguramente no te matan los narcos. Lo único que digo en es los pasillos de esto. cualquier villa. Rolo, Argentina tiene que descubrir algo que es lo siguiente. Nosotros no salimos por la vía ni del consumo, ¿sí?, ni de la recesión, ni del ajuste. La única manera en la cual el pueblo argentino puede llegar a generar algo positivo es viéndonos nosotros como productores y consumidores de riqueza. Entonces yo lo único que digo es esto. Hoy estaban hablando de las LELIC. Es verdad, si vos dividís el 1.300.000 millones de millones, ¿cómo es, Juan? 1.3 billones. 1.3 billones. Bueno, si vos lo dividís por el dólar a 45, da 28.000 millones de dólares que no hay para recomprar esos pesos y quemarlos, que es lo que habría que hacer. No hay. Revienta todo. Bien, ahora, lo que es muy interesante es decir, che, ¿qué pasa si agarramos a ese millón de familias que reconocimos que viven en villas y asentamientos y le decimos, de los que están un poquito mejor, levanten la mano los que están dispuestos a pagar alguna cuotita por agua potable, cloaca, asfalto, que no son la totalidad, pero por ahí un 25% te levanta la mano? El dibujito de antes era muy interesante, la peliculita, porque es una peliculita que no es de ningún municipio. Bueno, esos son los inscriptos en el Procrear que piden. Rolo, esto es lo que nosotros tenemos que aprender a creer que podemos hacer en La Matanza, en Loma de Zamora, en Lanús, en Avellaneda, en todos los distritos en donde vos tenés clase trabajadora, laburante, que si no te robás la plata, la verdad que esas ciudades cuestan $55.000 por cada departamento de 80 metros cuadrados. Está bueno, ¿no? ¿Está bien? Sí. Entonces, yo invito, ¿te acordás cuando antes de las elecciones pasadas invitamos a la clase política a dejarse hinchar las pelotas y reconocer que en Argentina habían miles de asentamientos? Lo hicimos, ¿no? Y lo logramos, porque joda se reconoció. Lo hicieron ellos, nosotros no logramos nada. No importa, se reconoció. Bueno, me parece que ahora lo que hay que hacer es decirle a la clase política que se deje de joder y que entiendan que hay que hacer 1000 emprendimientos de 1000 departamentos en todo el país, gane quien gane. Sí, si y que no gana el sean solo oficialismo... para la gente de mayor Pero poder escuchame una adquisitivo. cosa, Pero escúchame, hay que hacerlo y dejarse de joder. Vos decís que esto tiene un valor que cuando lo hace el Estado vale 5 veces más. El Estado tiene que permitir que lo haga la gente. Esto igual este Sí, dibujito... además, el Estado no tiene plata para hacerlo. Rolo, ese dibujo, Aparte. lo maravilloso es que lo hicieron en una organización de 14 o 15 municipios donde están representadas todas las fuerzas políticas. Eso es lo maravilloso, ¿entendés? Eso no es un municipio, eso no es el PRO, eso no es el PJ, eso es el ACUMAR, ¿está bien? Y es la posibilidad de que el lado sur de la ciudad de Buenos Aires y el norte del sur es un ejemplo. Lo mismo vale en Rosario, lo mismo en el Gran Córdoba, lo mismo en el Gran Santa Fe. Yo lo que digo es esto, ¿por qué escuchamos gente diciendo que vamos a salir o con ajuste, o con recesión, o con exclusión, y no con producción? Es nada más, es lo único que puedo decir. Ahora les voy a contar una historia que tiene que ver con barcos. Ustedes saben que nosotros venimos siguiendo el tema de del narcotráfico, pero no el narcomenudeo, sino el narcotráfico que sale a través de los barcos. Lo venimos siguiendo porque pensamos que es uno de esos temas que, claro, como no sucede en las ciudades, sino que sucede en los puertos, y entonces, bueno, ese manejo del narcotráfico pasa desapercibido porque total la droga sale para otro lado, pero las cosas se vienen dando tal cual nosotros las venimos contando. La Argentina es un gran exportador de cocaína, sobre todo a la zona de Europa. Y nosotros les venimos contando que hay mafias de los puertos, que hay manejos, digamos, entre grandes líneas navieras que cargan la cocaína y la hacen aparecer en Europa. Y les venimos contando, por ejemplo, en un caso de una naviera que se especializa en el transporte de autos, que se llama Grimaldi, que es la que hasta ahora le vienen encontrando los grandes cargamentos de droga. La semana pasada apareció un cargamento de 4,5 toneladas de cocaína, uno de los más grandes encontrados jamás desde América Latina, que apareció en Amberes, ¿sí? En el puerto de Amberes, en Europa. Ese cargamento había sido cargado en Uruguay. ¿Qué pasó en Uruguay? Echaron al jefe de la aduana. Muchos de esos cargamentos, muchos de esos barcos pasan antes por Argentina. Entonces, da lo mismo que lo carguen en Uruguay, en Argentina, o en Brasil, en San Pablo. El problema es que la cocaína sale de América Latina y sale dejándole mucha plata a mucha gente en la Argentina. Este es más o menos el mapita, ¿sí?
del cual nosotros les venimos contando, ¿no? Cómo la cocaína sale por la hidrovía, que es acá, por el Paraná, y se carga o en los puertos argentinos, o en Montevideo, o en San Pablo, y aparece arriba. Lo notable es que varios de estos cargamentos aparecieron en la misma naviera. Es tal el nivel de preocupación que ustedes van a ver ahora, un informe de la televisión brasilera sobre este fenómeno. Acá no le damos pelota, pero vean lo que pasa en Brasil. Ahora lo vamos a ver porque no lo tenemos todavía listo. Ahí está, ahora sí. E era exatamente a Antuérpia dos principais destinos para a droga que saía do Porto de Santos. Durante a investigação, os policiais seguiram os passos dos criminosos. Através de câmeras de segurança, eles descobriram como os traficantes agiam. Aqui elas mostram a chegada de 2 veículos ao estacionamento usado pelos funcionários do porto. Repare que o segurança que está na guarita tira o cone que impede a entrada de veículos não autorizados. Os 2 carros do caminho feito pelos carros. Eles atravessam em direção aos contêineres sem nenhum problema. E chegam ao local onde a droga será escondida. A qualidade da imagem é ruim. Não dá para saber exatamente quantas pessoas estão no local. Esta outra câmera instalada na sala de monitoramento mostra a chegada de um funcionário. Ele muda a direção da câmera. Segundo a polícia, ele teria feito isso para evitar que a movimentação dos traficantes fosse registrada. Depois de entregar a droga, os 2 carros saem tranquilamente do terminal. Nesse dia, a polícia foi até o porto e apreendeu quase 1.500 quilos de cocaína que seguiria para a Bélgica. Uma semana depois, os criminosos voltam a agir. A cena se repete por 2 noites seguidas. Carros entram no terminal do Porto de Santos e seguem para o local dos contêineres. Seguranças fazem ronda no local com motos, mas não abordam os carros dos traficantes. Aqui, 2 pessoas colocam a droga nos contêineres. A luz é apagada. A polícia suspeita que algum funcionário do porto apagou as luzes para que os homens não fossem vistos. Nesta segunda ação, a Polícia Federal apreendeu 1.137 quilos de cocaína. Durante a investigação, os policiais descobriram outras formas de como a droga era despachada para o exterior. Em alguns casos, os pacotes eram embarcados com o navio já em alto mar. Para isso, eles usavam pequenas embarcações que se aproximavam dos navios e, contando eventualmente com a participação de tripulantes, eles içavam essas drogas para o interior do navio. Funcionários do porto também foram investigados. Os agentes fizeram uma revista surpresa nos alojamentos dos estivadores do porto. 7 pessoas foram presas. Foram encontrados 31 quilos de cocaína no local. Um deles escondia a droga em um cinturão. Bueno, esto que ustedes ven en Brasil está pasando también en Argentina, pasa en los puertos de Perú. Es la preocupación que hay, cómo salen los grandes cargamentos de cocaína de América Latina. Y salen a través de los puertos. ¿Y a través de los puertos qué hay? Problemas con los sindicatos portuarios. En algunos lugares tienen que ver con trabajadores de empresas de seguridad, en otros casos, como en la Argentina, hay mucha mirada sobre qué está pasando con los sindicatos. Es lo que nosotros les contamos cuando hicimos el informe aquel sobre lo que pasaba con el Supa Zárate, donde había un dirigente sindical, Héctor Rojas, que tenía una sociedad con un tipo que había sido condenado por narcotráfico, ¿sí? Y después
Ahora pasó esto, la semana pasada. ¿Ustedes recuerdan lo que se supo con el allanamiento de la casa de Hermes Juárez y la detención de todos sus muchachos en una cooperativa, de las cooperativas que manejaban? Aquí está cómo se inició el expediente de Hermes Juárez. A Hermes Juárez, a vino caliente finalmente, el mandamás del puerto de San Lorenzo, no lo terminan procesando por narcotráfico. Pero acá está la prueba, cuando nos criticaban a nosotros que hablábamos de narcotráfico cuando en verdad lo estaban investigando por extorsión y estafa. Bueno, la causa, este es el expediente judicial, ¿sí? Y el dictamen del juez federal Charbay dice: la presente causa, Hermes Juárez, se inició el día 14 de febrero a raíz de una nota anónima. En la jerga judicial, nota anónima es un informe de alguna fuerza de seguridad. No hay anónimos que sepan tanto. Remitida al correo electrónico oficial de la Procuraduría, Procunar, ¿sí? Procuraduría de Narcocriminalidad, ¿sí? A cargo de Diego Iglesias, la cual daba cuenta acerca de la existencia de una organización delictiva que estaba liderada por un sujeto llamado Hermes Juárez, que se dedicaba al tráfico transnacional de estupefacientes del puerto de Zárate hacia el puerto de Veracruz. Esto no se pudo comprobar, pero finalmente lo que descubren es una riqueza imposible de explicar. No le pudieron encontrar narcotráfico, no lo pudieron procesar por narcotráfico, pero a Hermes Juárez y a sus muchachos los metieron presos y los están juzgando por estafa, ¿sí? Y por extorsión. Este es el problema que hay en los grandes puertos de la Argentina y es lo que nosotros le venimos contando. Nosotros nos vamos, esto fue GPS, vayan a votar el domingo. Le agradecemos a la gente de Los Panqueques de Hernán que nos manda comida para que podamos aguantar hasta esta hora. ¿Ustedes se van a morfar? ¿Ustedes como siempre, el corralón? Sí, claro. Es mala vida. Estamos. Nos vamos el viernes que viene. Chau.